Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Queridos amigos, es evidente que la crisis suscitada por las posturas teológicas de Arrio fue bastante singular, fue algo único, tanto que motivó lo que llamamos el primer concilio ecuménico, el de Nicea, en el año 324, un concilio que va luego a marcar todo un procedimiento, toda una manera de obrar dentro de la iglesia. Después de Nicea vendrán muchos otros concilios hasta llegar al Vaticano II, y eso significa que la comunidad cristiana, el cristianismo no volvió a ser igual después de Arrio. Algo cambió, seguramente mejoró en cierto sentido, también podemos decir que quedó afectada para siempre en otros sentidos. Entonces hay que estudiar muy bien cuál fue la resolución de este conflicto arriano en sus distintas dimensiones, que es tal vez lo que hace más apasionante este tema. Hay cuestiones políticas, filosóficas, teológicas, bíblicas, que hacen complejo, pero repito, a la vez fascinante este tiempo. Vamos a desarrollar nuestro tema en esta ocasión en 7 puntos, empezando por la relación entre el poder político y la religión, qué tiene que ver en ese momento y luego cómo se ha ido dando muchas otras veces en la historia. En segundo lugar, vamos a hablar de la difusión del arrianismo. Tercero, la argumentación, un poco el taller que hacíamos la vez pasada, la argumentación basada en la Biblia. En cuarto lugar, la cuestión del lenguaje, sobre todo por el hecho de que la crisis arriana llevó o mostró la necesidad de utilizar un lenguaje que no está en la Biblia, y eso fue una verdadera revolución. Las palabras que toca empezar a utilizar son palabras que no pertenecen a la revelación bíblica, y siempre hubo oposición a ese respecto. Luego, derivado de la cuestión del lenguaje, tendremos que hablar de lo que se llama la comunicación de idiomas. Communicatio idiomatum se dice en latín, que es el problema que va a dar origen, en cierto sentido, al nestorianismo. Nestorio, patriarca de Constantinopla, que tiene su propia enseñanza sobre quién es Cristo. Y luego haremos una especie de síntesis en lo que llamamos la cristología inmediatamente anterior al concilio de Calcedonia. O sea que son unos 100 años, un poquito más de 100 años sumamente densos, absolutamente determinantes para la iglesia. Empecemos entonces con la relación entre poder político y religión. Como varios de ustedes hicieron notar en la clase pasada, Arrio no fue el primero en tener una idea de Cristo como criatura. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es Cristo? Son preguntas que por supuesto ya abundaban y ya había respuestas que nosotros hoy llamaríamos ortodoxas y respuestas heterodoxas. Sabemos, por ejemplo, que el modalismo o el sabelianismo tenían su propia manera de mirar quién es Cristo y eran modos equivocados. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se hizo un concilio para responder al ebionismo, al sabelianismo, al modalismo? ¿Por qué no se hizo un concilio? Pues como sabemos, el concilio no fue idea de los obispos, el concilio no fue idea del Papa. El concilio surge del poder político, en concreto surge de Constantino. Constantino le da un lugar nuevo a la religión cristiana dentro del Imperio Romano. Constantino se da cuenta que la religión tiene una relación inevitable, oiga los adjetivos que vamos a utilizar, una relación inevitable y a la vez compleja con el poder político. Es inevitable porque la religión implica todos los aspectos de la vida humana.
si la persona tiene una determinada religión, automáticamente hay comportamientos que considera adecuados, convenientes, loables, mientras que hay otros comportamientos que considera despreciables o que considera perversos. Entonces, ya por ese solo hecho, la religión va a tener una implicación en la vida en sociedad. Por ese solo hecho, la religión ya va a entrar dentro de la convivencia social. Y es evidente que todo aquel que tiene el poder, todo aquel que dirige una comunidad, una sociedad, pues tiene que enfrentar el tema de cómo convive esta gente, cómo van a convivir. Entonces Constantino se da cuenta de que las divisiones religiosas debilitan el imperio. Por favor, en sus apuntes esa frase, la constatación de Constantino: las divisiones religiosas debilitan el imperio. ¿Por qué? Porque si usted tiene un mal concepto de él, y si él tiene un mal concepto de usted, ustedes no van a trabajar juntos de una manera, llamémoslo así, eficiente, adecuada, productiva. Los conflictos internos son como las enfermedades. Y ningún general quiere soldados enfermos. Entonces, si la religión es causa de conflictos internos, la religión debe de alguna manera ser pacificada. Entonces, el interés de Constantino, el interés de Constantino no es en primer lugar un interés religioso. Y eso lo demuestran los hechos que siguen. Su interés primero es fundamentalmente político. Lo que él quiere es que su imperio no se debilite con divisiones religiosas. Y por consiguiente, él quiere que se establezca cuál es la verdad religiosa para que pueda haber unanimidad. Desde el punto de vista político, la unanimidad religiosa es una ventaja porque implica que todo el mundo puede pelear con unas mismas convicciones y que va a haber lazos muy estrechos entre los combatientes si llega a darse una batalla. Efectivamente, si usted está invocando el mismo Dios mío, si usted y yo somos compañeros dentro de una misma fe, usted y yo tenemos muchas razones para apoyarnos, para defendernos. Entonces, realmente, en esto habrá distintas opiniones. Hay gente que trata a Constantino prácticamente como si fuera un santo. Ese no va a ser mi caso, eso no es lo que yo pienso. Constantino tiene razones prácticas y básicamente lo que él quiere es que la religión no sea un problema, que no sea una enfermedad. Repito esa metáfora porque me gusta. Ningún general quiere soldados enfermos. Queremos que los soldados no tengan conflicto interior, queremos que ellos estén sólidos. Bueno, esa es la primera relación que hay. Queremos unidad dentro del imperio. Pero además, la religión también supone una especie de confirmación del poder. Fíjate la relación entre religión y poder, cómo se va dando. La primera frase es, ningún general quiere soldados enfermos. La segunda frase, ¿cuál es? La religión confirma al poder político y el poder político defiende a la religión. Entonces la segunda frase es, hay una simbiosis entre poder político y poder religioso. Pero digamos todavía mejor la frase, porque es que tendremos que considerar dos casos, cuando hay hegemonía y cuando no hay hegemonía. Hegemonía significa una religión que es absolutamente prevalente. Eso se llama hegemonía. Cuando hay hegemonía, entonces se da una relación de simbiosis entre poder político y religioso. Simbiosis, ¿qué quiere decir? Sym en griego indica con, los que cooperan, los que van juntos. Biosis alude a bios, vida. Simbiosis significa que cada uno con su propia vida está cooperando con el otro. Una relación simbiótica. Por ejemplo, una relación simbiótica es la que usted tiene, bueno, este ejemplo no es bonito, ¿no? Pero fue el que se me ocurrió. La que usted tiene con las bacterias de su intestino. Resulta que sin usted, las bacterias de su intestino la pasarían muy mal. Pero usted, sin las bacterias de su intestino, la pasaría muy mal también. Entonces,
Usted ayuda a las bacterias y las bacterias lo ayudan a usted. Eso se llaman relaciones simbióticas. Cada uno le ayuda al otro. Entonces, la segunda frase es, entre el poder político y el poder religioso, cuando hay, ojo con esa frase, cuando hay hegemonía, porque no siempre hay hegemonía. Cuando hay hegemonía, se da una relación simbiótica. ¿Y en qué consiste esa relación simbiótica? Consiste en que el poder religioso confirma y consagra el poder político. Y el poder político defiende y financia al poder religioso. El poder religioso confirma y consagra al poder político. Y el poder político defiende y financia, sostiene económicamente al poder religioso. Esto se ha dado muchas veces a lo largo de la historia y a través de muchas religiones. Piense, por ejemplo, en la época de la colonia aquí. Tú te das cuenta que la Iglesia Católica en ese momento cumple una función de confirmación del poder político. Los reyes se llamaban reyes católicos, de manera que la figura del rey no es solamente una figura administrativa o política, sino que pasa a ser también una figura prácticamente religiosa. Es decir, atacar al rey es como atacar la religión. Y te das cuenta que aquellos reyes, eso se ve muy bien en la corona española, tenían en su corona una cruz. Como quien dice, si te metes conmigo, te metes con la cruz. Entonces, el poder religioso confirma y consagra al poder político. Por eso también había ceremonias en las cuales el poder religioso era el que tenía que darle la corona al rey. Tú te das cuenta que, por ejemplo, incluso hoy en día, todas estas casas reales, que son prácticamente simbólicas, la de Inglaterra, la de Dinamarca, la de Noruega, la de Bélgica, todas tienen relación con la religión. Y siempre es el poder religioso el que le pone la corona al rey. Consagra, ¿cómo fue que dijimos? Confirma y consagra al poder político. Y en retorno, el poder político, ¿qué hace? El poder político defiende a la religión. Entonces, si vienen los paganos a atacar las instituciones religiosas, entonces el gobierno pone al ejército a defender los templos, a defender los conventos, a defender las universidades. Repito, todo esto en el caso de que haya hegemonía, que no es el único caso, porque lo más interesante, o una de las muchas cosas interesantes en la crisis arriana, es que Constantino pasó por las dos posibilidades. Es decir, Constantino conoció tiempos de hegemonía y conoció otros tiempos que ya los vamos a mencionar. Entonces, cuando hay hegemonía, la relación entre poder político y religioso es una relación simbiótica y cada uno apoya al otro. Eso tiene cosas buenas, pero también tiene gravísimos peligros. Gravísimos peligros. Es algo muy ambiguo y siempre la iglesia tendrá que estar en guardia frente a esta posibilidad y frente a otras posibilidades. ¿Por qué es ambiguo? ¿Qué tiene de bueno eso? Tiene de bueno muchas cosas. Por ejemplo, si realmente la iglesia, hablando del caso de la iglesia, pero eso sucede también en otras confesiones cristianas, si la persona, si la entidad religiosa, si el poder religioso conserva libre su voz, la voz religiosa se convierte en una conciencia que está por encima del poder político. Eso es lo que encontramos en la Biblia en el caso de ¿quiénes? Por favor, a ver, despertar. ¿Quiénes serán? Los profetas en general. Nos damos cuenta que los profetas le hablan a los reyes. Ahí claramente había una relación entre poder religioso y poder político. Eso está clarísimo. Nos damos cuenta que el rey era llamado como el Mesías. ¿Qué significa Mesías? Ungido. ¿Ungido por quién? Por el poder religioso. Entonces la Biblia nos muestra este caso de hegemonía. ¿Qué tiene eso de bueno? Que si el poder religioso es independiente, entonces el poder religioso se convierte en una conciencia que fustiga, que despierta, que corrige al poder político. Y por eso nos encontramos a Amós.
Amós, cuando está allá en el santuario de Betel, y el que manejaba el santuario le dice, mire, no se meta en problemas, váyase para su tierra. ¿Usted qué hace por aquí? Devuélvase por allá, devuélvase, váyase para allá. Vaya y predique allá, mire, hay mucho profeta por allá, váyase. Y entonces Amós dice, no, Señor, yo ni soy profeta, en el sentido que tú lo entiendes, le está diciendo, lo mío no es un oficio, ni yo soy profeta, en el sentido que tú entiendes, ni yo soy hijo de profeta en el sentido que tú entiendes. A mí me envió el Señor y aquí me quedo y le voy a seguir diciendo el poco de porquerías que usted está haciendo. Entonces, si el poder religioso logra mantener su independencia, es una cosa buena, porque entonces en medio de esa hegemonía va a haber alguien que le hable al rey, alguien que le diga, no señor, no sea adúltero, no señor, no sea ladrón. Por esto muchos han dado la vida. Usted recuerde que dentro de la Iglesia Católica recordamos a Santo Tomás Moro. ¿Qué le pasó a Santo Tomás Moro? Que el rey Enrique VIII quería que le anularan el matrimonio porque no me gustó ese matrimonio. Más bien como otro matrimonio. De hecho ya lo tengo preparado. Y entonces Tomás Moro le dijo, no señor, eso no es así. Tomás Moro obró como un profeta. Y entonces el rey dijo, pues lo encarcelo, me encarcelará. Es una cárcel injusta. Pero usted está obrando mal. Entonces lo mato, me matará y será una muerte injusta. Pero usted está obrando mal. Entonces, si el poder religioso logra mantenerse independiente, es una cosa muy buena. Es una cosa muy buena, porque entonces la voz de la religión llega hasta las más altas esferas. Cosa que no sucede en las actuales circunstancias en muchos países. Por ejemplo, ¿dónde están representados los creyentes en el Parlamento Europeo en Bruselas? Ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie, ¿ve? Entonces, ese es un tema un poco preocupante. Entonces, tiene cosas buenas si el poder religioso logra mantenerse independiente. Pero si el poder religioso no logra mantenerse independiente, tragedia. ¿Por qué? Porque entonces los religiosos, por ejemplo nosotros, las comunidades religiosas, nos volvemos perezosos. Se acaba el celo apostólico. ¿No ve que todo está financiado? Entonces usted mira, por ejemplo, ¿dónde había virreinato? Aquí en América. Había virreinato en México, había virreinato en Lima. Usted mire las construcciones. Los que hayan tenido ocasión de ir a Lima, miren las construcciones, por ejemplo, del convento de los dominicos. Yo creo que era algo así como el equivalente a unas 10 manzanas, unas 8 o 10 manzanas. Era una cosa gigantesca, era un pueblo entero. Y todo había sido construido con dinero de la corona, porque la corona financiaba a los religiosos. Entonces, la aventura misionera en América Latina ciertamente tiene sus ambigüedades. No hubiera sido posible la llegada del cristianismo a tantos rincones de nuestra América sin la financiación y el apoyo de la corona. En eso estamos de acuerdo. Pero por otro lado, ese apoyo de la corona salió caro. ¿Por qué salió caro? Porque entonces en ocasiones la corona también quería deshacerse de enemigos utilizando el poder religioso. ¿Eso cómo se llamaba? La Inquisición. Gracias a Dios hay un israelita entre nosotros que logró responder. La Inquisición. Entonces fíjese que ahí se ayudaban unos con otros, ¿no? La Inquisición, que es una vergüenza de la Iglesia Católica. La Inquisición tiene mucho que ver con esto. Ahora, yo sé que también hubo Inquisición protestante y también ha habido Inquisición soviética, ha habido muchas Inquisiciones, pero el hecho de que otros hayan cometido graves errores no nos quita a nosotros los católicos la vergüenza de los actos de tortura, de persecución, de humillación que se realizaron. Entonces, es un tema ambiguo. Yo lo que quiero que ustedes vean en este primer punto, queridos amigos, es que la relación entre poder político y poder religioso es ambigua. Puede servir para cosas buenas o puede servir para cosas malas. Depende en buena parte de qué, de cuáles sean los obispos, sacerdotes religiosos que estén en ese momento. Si es gente que tiene a Cristo en primer lugar, las cosas funcionan relativamente bien. Si no tienen a Cristo en primer lugar, se vuelven cómplices, se vuelven cómodos, se vuelven mediocres, se vuelven corruptos de una manera espantosa.
como ha sucedido varias veces incluso en el poder central de la Iglesia Católica. El final del siglo XV, queridos amigos, el final del siglo XV y el comienzo del siglo XVI en la Iglesia Católica, que es la época del surgimiento de la familia Borgia, una familia de origen español, entre otras cosas. El surgimiento de los Borgia es una cosa espantosa. ¿Y eso por qué sucede? Por un amalgamiento entre poder político y poder religioso. Resulta que todos esos papas Borgia tenían al mismo tiempo que servir la fe de los cristianos de todo el mundo, pero cuidar los intereses de familia. Entonces, por ejemplo, el más famoso de ellos, el más corrupto de ellos, y que es vergüenza inexpresable de nuestra Iglesia Católica, es Alejandro VI, el Papa Alejandro VI. Y Alejandro VI básicamente tenía un conflicto de intereses, él tenía que proteger su familia. Y proteger su familia era cómo hago yo para darles propiedades, nombramientos a mis sobrinos o incluso a los hijos, porque sabemos que tuvo sus hijos. Bueno, entonces, esa es la situación cuando hay hegemonía. Hegemonía se escribe con H. Cuando hay hegemonía, entonces se presenta esa relación entre poder político y religión. Y esa fue la actitud de Constantino al principio. Cuando Constantino convoca, ¿qué fue lo que convocó él? Bien, así me gusta. Cuando él convocó el Concilio Ecuménico de Nicea, él quiere apostarle a la hegemonía. Es decir, él quiere que haya un solo imperio, un solo emperador, una sola religión, una sola ética. Él está apostando a la hegemonía. Como está apostando a la hegemonía, él presta el poder del imperio para una causa religiosa, básicamente para perseguir a los arrianos. Entonces manda que sea desterrado, no ejecutado ni torturado, pero que sea desterrado Arrio, que sean exterminadas sus obras, las cuales desaparecen prácticamente en su integralidad, desaparezcan las obras de Arrio. ¿Qué está tratando de hacer Constantino? Hegemonía. Eso es lo que está tratando de hacer. ¿Pero qué sucede? Sucede que Arrio, allá donde se fue, allá donde lo mandaron, por tierras de Siria, sucede que Arrio, hemos explicado varias veces y con toda sinceridad, era una persona inteligente, preparada y con una gran capacidad de comunicación. De manera que los seguidores de Arrio no se acabaron cuando el Concilio de Nicea dijo lo que dijo. No se acabaron. Y los escritos, los numerosos escritos de Atanasio, que prácticamente dedicó toda su vida a esta causa de pelear contra el arrianismo, los numerosos escritos de Atanasio, ¿qué están demostrando? Están demostrando que el arrianismo seguía vivo. Entonces, ¿qué le pasó al emperador Constantino? Que él se dio cuenta que el arrianismo seguía vivo. No solamente seguía vivo, se dio cuenta, y este es el punto fundamental, porque una cosa es la hegemonía y otra cosa es el cambio, el poder del cambio. Porque existe el poder de la hegemonía y existe el poder del cambio. Son los dos grandes poderes en política. La hegemonía es una forma de poder. Yo lo controlo todo. Haz de cuenta Francisco Franco en España. Yo lo controlo todo. Haz de cuenta José Stalin en la Unión Soviética. Yo lo controlo todo. Esa es una forma de poder político. Pero hay otra forma que se llama el poder del cambio. ¿En qué consiste el poder del cambio? El poder del cambio es una manera de utilizar políticamente las fuerzas de los que están descontentos. Y es impresionante darse cuenta que ya en el siglo IV de nuestra era ya había gente que estaba capitalizando las fuerzas de cambio. Se lo voy a explicar por medio de un ejemplo. Supóngase que usted está en el siglo XVIII. En el siglo XVIII hay un poder constituido que es la monarquía. Usted está en Francia, el poder constituido es la monarquía. ¿Cuál es el poder más hegemónico que hayamos conocido en Occidente en los últimos siglos? Se llama Luis XIV, se llama el Rey Sol y se llama Francia. Luis XIV es la suma del poder hegemónico. Yo controlo todo, yo soy el centro. L'État c'est moi, yo soy el Estado. Ese es Luis XIV, eso es pura hegemonía. Bueno, pero resulta que llega el siglo XVIII
Y hay una gran cantidad de personas que están descontentas. Entonces la pregunta que tú te haces como político es la siguiente: ¿qué hago con las personas descontentas? Esa es la gran pregunta. La gran pregunta para un político es: ¿qué hago con los descontentos? Hay dos posibilidades. Si yo me siento suficientemente fuerte y hegemónico, yo voy a aplastar a los disidentes. Voy a aplastar a los descontentos. ¿Cómo los voy a aplastar? Los voy a perseguir, los voy a encarcelar, los voy a torturar, o cosas menores, los voy a ridiculizar, los voy a aislar, voy a impedir que difundan sus doctrinas. Esa es la respuesta hegemónica frente a la disidencia. Cuando hay disidencia, cuando hay descontento, la respuesta propia de la hegemonía es: esta gente es como una cucaracha, entonces yo voy a despedazar esa cucaracha. Esa es la manera como obra la hegemonía. Pero si resulta que no es una cucaracha, sino que son 380 cucarachas, que además se están reproduciendo y mañana amanecieron 2100 cucarachas, en ese momento yo como político, ¿qué hago? Yo empiezo a decir: siempre he pensado que ser cucaracha es una gran cosa. Entonces el político sabe que cuando hay una fuerza de cambio, es como cuando en el océano hay una ola. Tú puedes pelear contra la ola, ¿cierto? Tú te puedes poner frente a la ola y yo le meto aquí y le gano a la ola. Si tú eres hegemónico, tú eres así. Hay varios de ustedes que tienen cara de hegemónicos. Pero si la ola es muy grande, ponerse a pelear contra la ola no es la mejor idea. Lo mejor es aprender un deporte que se llama surfing. Entonces tú lo que haces es, te montas en la ola y dices: yo soy el representante de la ola. ¿Ve? Entonces los políticos saben jugar los dos juegos. Un juego se llama hegemonía, el otro juego se llama cambio. Existe el poder de la hegemonía, existe el poder del cambio. Y un buen político tiene que saber sumar las dos cosas. Siempre he estado a favor de la familia, pero ahora los gays quieren casarse. Por eso, las familias gay, que siempre estarán conmigo porque yo los voy a defender. Pero ahora la gente no quiere a los gays. Tanta corrupción tampoco. Yo creo que hay que volver al esquema tradicional. La gente quiere otra vez cambiar. Yo que siempre he dicho. Ese es el político. El político tiene que saber manejar la hegemonía y el cambio. Y un ejemplo muy apropiado de un político es el señor Bueno, para el récord eso no lo dije yo, lo dijo uno de los estudiantes. Entonces, un ejemplo típico, histórico, por favor, se llama Constantino. Entonces Constantino le apostó en primer lugar, ¿a qué? ¿A qué le apostó? Al cambio. No, a la hegemonía. Usted era el que siempre respondía bien. Entonces, le apostó a la hegemonía. ¿Pero qué pasó? Que él se fue dando cuenta que aparecían lo que antes dije, cucarachas. Sigue el arrianismo. Ya. ¿Está creciendo el arrianismo? ¿Mucho? Parece que sí. Sigamos observando el fenómeno. El arrianismo va que corre. Y los trinitarios, también llamados católicos, también con otros nombres, se les conocía en esa época. Y los católicos, no, los veo como apagados. Y los arrianos están creciendo cada día. ¿Mucho? Muchísimo, muchísimo. Entonces, Constantino, al final de su vida, empieza a apoyar, él que había perseguido a los arrianos, empieza a apoyar a los arrianos. A partir de Constantino, los emperadores romanos van a tener distintas posturas con respecto al arrianismo. Y así vamos a encontrar que hay emperadores completamente arrianos, hay emperadores completamente católicos o trinitarios, y hay emperadores que tratan de sustraerse a la polémica. Bueno, eso era lo que quería decir sobre el poder político y la religión. Que nos demos cuenta que los políticos siempre juegan o con el poder, ¿cómo llamamos eso? El poder hegemónico, o funcionan con el poder del cambio. Y eso sigue pasando en nuestra época. Lo más interesante de este análisis
Es darse una cuenta que eso sigue pasando en esta época. Incluso en los partidos aparentemente más tradicionales. De modo que tú te encuentras que el gran partido del cambio era, en una época, décadas atrás, tiempo atrás, era el liberalismo. Pero resulta que algunas personas sienten que hay demasiado cambio. Entonces, muchas veces los liberales tratan de presentarse, los liberales actuales en Colombia, tratan de presentarse como los que han mantenido siempre unos principios, lo cual es un lenguaje conservador. A su vez, algunos conservadores y de centro y de derecha tratan de presentarse como abanderados de ciertas causas. Por eso hay un candidato que a todas luces parece el candidato de la derecha y que sin embargo por los laditos va mandando el mensaje de que sí apoya el aborto, sí apoya temas que no son ciertamente tradicionales ni propios de un pensamiento conservador en Colombia. O sea, esa es la manera como la política maneja la religión. Lo que debemos entender de todo esto, nosotros que estamos hablando aquí no en calidad de nuestra afiliación o gusto político, sino en calidad de nuestra condición de creyentes, lo que debemos entender es que la política siempre tratará de usar y manosear a la religión. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Hasta que se deje. Hasta que se deje. Entonces es muy interesante ver, por ejemplo, las casas reales en Europa, sobre todo las casas reales. Bueno, ahí no se salva ninguna, digo yo, ni de tendencia católica, como es el caso belga o español, ni las de tendencia protestante, como es el caso de una Dinamarca o de una Noruega, de una Suecia. Es muy interesante eso porque uno se da cuenta que, por ejemplo, el protestantismo, ¿cómo nació? El protestantismo nació bajo la idea de que nosotros la Biblia. Pero resulta que las casas reales actuales, las de países protestantes, ya sostienen cualquier cosa. Lo que diga la Biblia, lo que no diga la Biblia, lo que contradiga la Biblia, lo importante es que yo siga siendo el rey, que yo siga mandando. En el fondo, el político lo que piensa es que yo siga mandando. Si yo voy a seguir mandando a través de un poder hegemónico, entonces será hegemónico. Si veo que me conviene más un poder de cambio, entonces yo soy el representante del cambio. Siempre he dicho que esto tenía que dar la vuelta completamente. Es interesante ver cómo los políticos siempre han dicho todo. Ellos siempre han dicho todo. Siempre han tenido todas las posturas. Este va a ser un enredo muy grande. Y esta confusión, esta terrible confusión, va a acompañar la historia de la iglesia, la historia del cristianismo en todas partes, no solo de la iglesia católica. Ya dije que también las casas reales protestantes están en la misma condición. Siempre se va a presentar eso. Bueno, hablemos de la difusión del arrianismo, lo cual es el segundo punto, lo cual no es difícil conversar, porque como ustedes saben, ya hemos mencionado en otra de estas charlas, hemos ya mencionado las razones por las que resultaba atractivo el arrianismo dentro del ambiente del imperio. Básicamente, el arrianismo tenía muchas posibilidades de conectar con la Biblia, por lo menos en algunos pasajes fáciles, ¿no? Luego vamos a ver que la argumentación basada en la Biblia es compleja, bastante compleja. Pero el arrianismo puede conectar fácilmente con la Biblia. Resulta que el Antiguo Testamento me dice que Dios es solamente uno. Es mucho más fácil sostener materialmente esa afirmación si yo digo, pues hombre, lo que pasa es que Cristo no es Dios propiamente. Cristo no es Dios. Cristo tiene participación en la naturaleza divina, como nosotros tenemos participación en la naturaleza divina. Solo que la participación en la naturaleza divina de Cristo es infinitamente mayor que la tuya o la mía. Pero es participación en la naturaleza divina. Entonces, es mucho más fácil conectar el mensaje del Antiguo Testamento con el cristianismo si tú eres arriano. Te resulta mucho más sencillo. Es mucho más fácil conectar con el mundo pagano, mucho más fácil. Porque la realidad trinitaria, la enseñanza trinitaria que con tanta dificultad se va perfilando durante estos siglos de las crisis arriana y nestoriana, esa enseñanza trinitaria es ardua para la mente humana y parece estar llena de paradojas, estar llena de contradicciones. Uno realmente no sabe exactamente de qué se está hablando algunas veces.
Eso de 3 personas y una naturaleza es algo muy complicado. Entonces resulta mucho más fácil dentro de una mentalidad pagana, mucho más fácil ver que lo que nosotros afirmábamos de los dioses y de otras fuerzas, llámense ángeles o como se llamen, eso queda perfectamente incorporado en la fe cristiana sin obstáculos, sin dificultad. Entonces el arrianismo tiene realmente ventajas, tiene ventajas en su manera de difundirse. Además, el arrianismo tiene sobre todo el apoyo del poder político. Y cuando llega el apoyo del poder político, los arrianos saben qué hacer con ese apoyo. Básicamente ellos empiezan a adueñarse de las instituciones, incluyendo las construcciones que eran propias de los cristianos. Ya les he comentado lo que sucedió en Milán, por ejemplo, donde Ambrosio, junto con algunos fieles católicos, tiene que defender la catedral de Milán, porque los arrianos, nombrados por el emperador, querían tomar posesión de la catedral. Entonces, el volverse arriano implicaba ese tipo de cosas. Si tengo al emperador respaldándome, quiere decir que tengo las fuerzas, los soldados, las legiones del imperio respaldándome. Si tengo las legiones del imperio respaldándome, puedo adueñarme de las instituciones, de las construcciones, de las riquezas mismas. También entra un factor económico ahí, porque es evidente que el que tiene la religión predominante en una determinada zona, en una determinada región, es también el que puede recoger los diezmos, limosnas, donaciones, etc. O sea, la diferencia es muy grande. El arrianismo llegó a extenderse tanto que, comentan algunos historiadores, el mundo entero gimió viéndose arriano. Por supuesto, el que dice eso es católico. Pero es una frase que nos hace pensar, porque indica que en un momento dado había más arrianos que católicos. Este es un dato interesante. El cristianismo, si tú le hubieras tomado una foto hacia, digamos, comienzos del siglo IV o algo, el siglo V, perdón, si tú le tomas una foto a comienzos del siglo V, le tomas una foto al cristianismo, probablemente te hubieras encontrado que en muchas zonas ser cristiano significaba enseñar lo que enseñó Arrio. Esa fue una crisis bastante fuerte. Esa crisis también se expresa en el hecho de que el gran combatiente del arrianismo, que claramente fue San Atanasio, no tuvo una vida tranquila. O sea, si hubiera habido una victoria clara sobre el arrianismo, pues Atanasio debería haber tenido una vida pues ya sosegada, ya ganamos y ya todo está bien. Todo lo contrario. Numerosas contradicciones, polémicas repetidas, debates sin fin. Y de hecho, el mismo destierro, el mismo Atanasio tiene que soportar destierro y es perseguido. O sea que sí fue muy fuerte la difusión del arrianismo. Eso nos lleva al tercer punto. Y entonces, pregunta, la argumentación. ¿Cómo se argumenta entonces basados en la Biblia? Lo que voy a presentar ahora es un resumen de lo que aprendimos en nuestra clase anterior cuando hablábamos sobre la manera de argumentar en Cristología y sobre la manera de argumentar en la Biblia. Esta parte es especialmente, diríamos, cercana a la teología. ¿El problema cuál es? El problema está en que unos versículos parecen contradecir otros versículos. Ese es el problema fundamental. Y el problema entonces es, si unos versículos dicen una cosa y otros dicen otra, quiere decir que tengo muchas posibilidades de sacar mis propias conclusiones, como a mí me guste, como a mí me parezca. Ese es el problema fundamental. ¿Cómo se puede argumentar si estamos de acuerdo en que el libro que nos conduce hacia la verdad completa, el que nos presenta la verdad sobre Dios, el que nos presenta la verdad sobre el ser humano, el que nos presenta ante todo la verdad de la salvación, es la Biblia? ¿Cómo se puede argumentar sabiendo que hay versículos que contradicen otros versículos? El ejemplo más típico es lo que encontramos entre el prólogo de San Juan
En el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y luego encontrarnos con que dice el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 28, el texto que ustedes han leído varias veces, dice Jesucristo, el Padre es mayor que yo. Entonces, ¿cómo es eso que Cristo se supone que es la palabra de Dios que se encarnó, Juan 1:14, pero el que es Dios dice que el Padre es mayor que Él? ¿Cómo se entienden esos versículos? Entonces, el problema de la argumentación bíblica es, ¿qué hacemos con los versículos que parecen oponerse? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Otro ejemplo muy importante que también mencionábamos la vez pasada, por favor revisen sus apuntes para que queden grabados los versículos. ¿Se acuerda que vimos uno que dice, el Padre y yo somos uno? ¿Cuál era ese? Por favor, revisar sus apuntes. Que todo eso ayuda a que uno se despierte. Entonces, ¿cuál era el versículo ese que dice, el Padre y yo somos uno? Ustedes lo tienen ahí escrito, por favor. ¿Ah? Juan 10. Juan 10:30 dice, el Padre y yo somos uno. Pero luego también vimos otro pasaje de Lucas 22. Lucas 22:42, donde encontramos a Jesucristo orando ante el Padre. Entonces, ahí tenemos esos dos ejemplos. Yo me encuentro en Evangelio de San Juan, capítulo 1, aquello de que la palabra era Dios, ¿es el versículo 1 o es el versículo 2? ¿Quieren verificar para que la grabación que nos sirve de referencia quede completa? Versículo 2, ¿no? Entonces, Juan 1, capítulo 1, versículo 2 dice, y la palabra era Dios. Juan 14:28 dice, el Padre es mayor que yo. ¿Qué hago con esos dos versículos que incluso están dentro de la misma obra? Y luego, otra pareja de versículos. ¿Qué hacemos con Juan capítulo 10, versículo 30, que dice, el Padre y yo somos uno, mientras que Lucas 22:42 dice que Cristo oraba? ¿Qué dice exactamente Lucas 22:42? ¿Qué es lo que dice ese versículo? Porque me gustaría que en esta especie de resumen, de síntesis, quedara todo. ¿Qué es lo que dice? Diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas gracias. Ahí nos damos cuenta que Jesús está diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le está hablando al Padre. ¿Qué sentido tiene eso si el Padre y yo somos uno? Entonces, ¿qué hago con Lucas 22:42 enfrentado a Juan 10:30? Lucas 22:42 muestra que hay dos voluntades, mientras que Juan 10:30 dice el Padre y yo somos uno. Y el otro es Juan 1:2 que dice la palabra era Dios, mientras que Juan 14:28 dice el Padre es mayor que yo. Este es el tipo de cosas que por una parte se convierten en un desafío para la predicación, para la hermenéutica, pero por otra parte se convierten en la ocasión de todo tipo de enseñanzas, porque claramente lo que hacía Arrio era apoyarse en este tipo de versículos. Hay otro versículo que hemos citado varias veces de Colosenses, ¿lo recuerdan? Colosenses 1:7 me parece que es. Me disculpo, Juan 1. Colosenses 1:15 que dice que Cristo es el primogénito de toda criatura. Entonces, los versículos favoritos de Arrio, ¿cuáles eran? Pues Colosenses 1:15, Cristo es el primogénito de toda criatura. Luego Juan 14:28, el Padre es mayor que yo. Luego escenas como la de Getsemaní, por supuesto que apoyaban la crisis arriana o la postura arriana, porque Lucas 22:42 dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, donde se ve que Cristo pues está reconociendo el señorío de Dios Padre. Entonces, ¿cómo se argumenta? Esa es la pregunta que estamos tratando de abordar aquí. ¿Cómo se argumenta? Primero vamos a ver lo que no es una respuesta. Lo que no es una respuesta es empezar a escoger versículos. Entonces, por ahí utilizábamos un pensamiento de el cardenal Joseph Ratzinger en ese momento donde él dice, yo lo traduzco a mi manera, ¿no? Pero sé que soy fiel a la idea de él, donde él dice que la teología consiste en no escoger.
Porque si yo empiezo a escoger los versículos, yo puedo terminar diciendo cualquier cosa a partir de la Biblia. Entonces la teología es el arte de no escoger los versículos. El Papa Ratzinger dice que hay que evitar la tentación de hacer un canon dentro del canon. El canon quiere decir el conjunto de los textos que los cristianos reconocemos como inspirados y como parte de la Biblia. Pero entonces yo hago un canon dentro del canon cuando empiezo a quedarme solamente con aquellos versículos que apoyan las tesis mías. Entonces esa es una manera de no responder al desafío. El desafío se llama cómo argumentar correctamente a partir de la Biblia. Una manera de no responder a ese desafío es escoger los versículos. Me quedo solo con los versículos que a mí me gustan y ya está. Eso lo hizo muchas veces, lo hemos comentado también, en gran parte de la teología de la liberación se hizo. Se decían los mismos versículos, y los otros no era exactamente que se arrancaran de la Biblia, pero no se mencionaban nunca. Se les condenaba al olvido. Esa es una manera de crear un canon dentro del canon, condenar al olvido ciertos textos. O si no, reinterpretarlos como palabras con fecha de vencimiento. Una manera de doblegar a la Biblia, una manera de silenciar a la Biblia, es declarar que algunos textos tienen fecha de vencimiento. Entonces, sí, es verdad que Efesios 5 es el ejemplo que siempre doy, que Efesios 5 dice, el hombre es cabeza de la mujer, pero eso tiene fecha de vencimiento, eso ya se venció. Eso es como cuando usted le dan unos antibióticos, pero están vencidos, eso ya no sirve de nada. Entonces hay tipos de teologías en clave de los pobres, en clave feminista, en clave gay, en clave latinoamericana, en clave africana, que básicamente lo que hacen es neutralizar la Biblia poniéndole fecha de vencimiento a los versículos que nos estorben. Entonces, sean buenos con los amos suyos. Es un mensaje para los esclavos. Sean buenos para los amos suyos. No, eso tiene fecha de vencimiento. Es decir, la Biblia nunca ha debido decir eso, pero el hecho es que lo dijo. Entonces, bueno, pues eso valía para esa época. Es decir, el contexto. Entonces la palabra contexto se convierte en una palabra mágica que básicamente lo que hace es neutralizar el texto bíblico. Entonces utilizamos el contexto para neutralizar el texto. Le ponemos una fecha de vencimiento a los textos y decimos eso ya no vale. Entonces sí, el hombre era cabeza de la mujer. Hombre, es que en la sociedad de San Pablo, con ese patriarcalismo tan macho que había en esa época, con ese machismo y este tipo judío, y además probablemente célibe, misógino, mejor dicho, tiene todos los defectos, tenía caspa, mal aliento, en fin, este tipo, con todos esos problemas que tenía, definitivamente, ¿qué podía enseñar? Pero eso es desautorizar, eso es neutralizar el texto a base de contexto. ¿Y qué es neutralizar el texto a base de contexto? Es básicamente hacer un canon dentro del canon, o sea, me quedo solo con los versículos que me convienen. Me doy cuenta de que esa es la manera de no responder al desafío. Nuevamente, ¿cuál es el desafío? Hombre, el desafío es cómo se debe argumentar a partir de la Biblia. Ese es el desafío. ¿Y cómo hay que argumentar a partir de la Biblia? Pues para no tener ese problema lo que hago es que me quedo solo con los versículos que me convienen. Y los demás los borro porque no me gustan o los condeno al olvido tratando de que desaparezcan de la conciencia de los demás o ¿qué más hago? O los reinterpreto a partir del contexto poniéndoles una fecha de vencimiento. Todas esas son maneras de silenciar la Biblia, son maneras de estrangular la Biblia. Yo quiero ser muy enfático en esto, porque si ustedes quieren ser teólogos honestos, ustedes no pueden caer en eso, en estrangular los textos bíblicos. Ahí tiene que haber una manera distinta de ver las cosas. Bueno, entonces, ¿cuál es la verdadera respuesta? La verdadera respuesta tiene 3 fases. Estoy sintetizando y expresando lo que veíamos la vez pasada. Tiene 3 partes la verdadera respuesta. La primera parte es darme cuenta que las palabras tienen distintos sentidos y que no siempre se usan las mismas palabras con los mismos sentidos. Esa es la primera parte. Tengo que darme cuenta de eso. Las palabras tienen distintos sentidos.
Entonces yo les daba el ejemplo de que aquello de que el Padre y yo somos uno. Hay muchas maneras de decir que somos uno. Somos un equipo de fútbol, listo. Todos para uno, uno para todos. Tenemos una unidad ahí. Muchas veces las personas que se aman sienten que tienen una unidad. La Biblia incluso dice, serán una sola carne. Las personas que se aman profundamente sienten que hay una unidad entre ellos. No, ya no somos dos, somos uno. Sienten que hay amor. Entonces, hay muchas maneras. Entonces, lo primero es entender que las distintas palabras pueden tener distintos sentidos. Bueno, esa es la primera parte. Segunda parte. Tengo que darme cuenta que explicar un conjunto de versículos y dejar sin explicación o dejar en contradicción otros versículos no puede ser una interpretación correcta. Esa frase está larga, pero es útil. Se la repito. Explicar unos versículos, pero no explicar o dejar en contradicción otros versículos, no puede ser la respuesta. No puede ser la respuesta. Eso no puede ser. Entonces, si yo digo, Jesucristo y el Padre son la misma persona, lo que sucede es que lo mismo que usted un día se viste con una túnica, otro día se viste con una camiseta, otro día se viste con un vestido de baño, así también Dios se presenta de distintas maneras. Y la prueba está en que Juan 10:30 dice, el Padre y yo somos uno. Ahí está. Aparentemente he dado una explicación satisfactoria para ese versículo. Pero si yo me quedo con esa explicación satisfactoria, ¿qué hago con otros versículos que ya no tienen manera de ser explicados? Entonces, si yo tengo una explicación que me parece satisfactoria para unos textos, pero no hay manera de aplicarla razonablemente a otros textos, te equivocaste. Eso no puede ser. De hecho, esa fue la forma como Atanasio le ganó a Arrio. Exactamente esa forma. Atanasio tenía los mismos problemas que todos tenemos con la Biblia. Los mismos. Y él también tenía que explicar las mismas cosas. ¿Cómo se puede entender que Cristo es primogénito de toda criatura? ¿Cómo explicas eso? Ya voy a comentar cuál fue la respuesta de Atanasio y de otros con respecto a esto de primogénito de toda criatura, que es una cosa interesantísima. Entonces, estamos en el tercer punto sobre la argumentación basada en la Biblia. ¿Qué hay que hacer para tener una correcta interpretación de la Biblia? Primero, darse cuenta que las palabras y frases tienen distintos sentidos. Segundo, darse cuenta de que por muy buena, óyemelo bien, por muy buena que sea una explicación para uno o un conjunto de versículos, si no da razón de otros textos o si deja otros textos en contradicción, no puede ser la respuesta correcta. Hermanos, esta frase que les acabo de decir, que fue lo que dijimos con una frase de la red, yo no sé si ustedes copiaron al fin la frase de la red, yo vi que varios sí la copiaron. Lea la frase de la red usted, que esa frase de la red es útil, la red de interpretaciones o de significados, red de significados, creo que dijimos. Una red coherente de significados que da razón del conjunto de los textos a la luz de la tradición. Exactamente. Ese ha sido el gran criterio hermenéutico en la Iglesia Católica. Exactamente eso que acaba de leer Angie. Eso. ¿Cómo encontramos una red, otra vez, por favor, que eso tiene que quedar bien grabado, una red coherente de significados que dan razón del conjunto de los textos a la luz de una tradición interpretativa? Eso de la luz de la tradición interpretativa va a ser el tercer criterio que ya lo vamos a explicar aquí. Entonces, ¿cómo se ha resuelto la crisis arriana? Ya vemos que el poder político no fue, hermano, no diga que fue el poder político, porque en este salón hubo una persona que de una manera, o sea, con cierta alevosía, liviandad, dijo, no, el poder político. No, señor, no fue el poder político. Porque nos damos cuenta que el poder político maneja las cosas según le conviene. Si me conviene ser nestoriano mañana, siempre he dicho que Nestorio es de los grandes personajes. Los políticos siempre han dicho. Entonces,
la red coherente de significados que da razón del conjunto de los textos. ¿Por qué ganó Atanasio? Sabiendo que hubo momentos tan críticos en que había más arrianos que católicos. ¿Por qué ganó Atanasio? Ganó porque él tenía una red coherente de significados que daba razón del conjunto de los textos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una excelente, brillante, atractiva, fascinante y muy fácil de vender interpretación de unos versículos, pero no sirve para otros versículos, tarde o temprano tu interpretación se agrietará y caerá. Y caerá. Entonces ahí nos damos cuenta cuál es el gran criterio hermenéutico. Es ese. El tercer elemento para esta respuesta, me perdonarán que yo repita tanto, pero es que quiero que queden las cosas demasiado bien claras. Entonces, el primer elemento de respuesta es: las palabras tienen distintos significados. Segundo elemento de respuesta: no basta con que yo tenga una interpretación brillantísima de un cierto texto. Tengo que encontrar una red coherente de significados que dé razón del conjunto de los textos. Y lo tercero, ¿qué es? Darme cuenta que hay una tradición interpretativa que se remonta a los discípulos del resucitado. Es decir, no soy el primero que habla sobre esto, no soy el primero. ¿Y por qué esa tradición interpretativa es importante? Eso no lo dijimos la vez pasada. La tradición interpretativa que se remonta a los discípulos del resucitado es importante porque ahí está la noticia de la salvación. Observemos que ya desde el discurso de Pentecostés el apóstol Pedro está hablando de salvación. Es decir, toda tradición interpretativa no vale lo mismo. Vale aquella tradición interpretativa que pueda remontarse hasta los apóstoles, porque en esa tradición interpretativa tenemos certeza soteriológica. ¿Soteriológica qué quiere decir? Quiere decir salvación. Entonces, ¿cómo se resuelven las disputas cristológicas? ¿Cómo se resolvieron? Pero sigue habiéndolas. ¿Cómo se resolvieron las disputas cristológicas, trinitarias y todas ellas? Se resolvieron buscando redes coherentes de significados que pudieran dar razón del conjunto de los textos en una tradición interpretativa que conectara con los discípulos del resucitado, porque ahí está la salvación. Esa es la manera. Así es como se ha resuelto. Así fue como la crisis arriana pudo ser superada. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la argumentación basada en la Biblia es un proceso complejo que no se limita a arrojar versículos. La guerra de versículos no sirve, porque la guerra de versículos es que tú dices, bueno, pues ahí le echo Juan 10:30, a ver qué dice. Pues yo le echo Lucas 22:42, a ver usted qué dice. Pues le caigo con Juan 1:2. Pues Colosenses 1:15 contra usted. La guerra de versículos no va a ninguna parte. Lo único que hace es oscurecer la revelación y dividir a la gente. ¿En qué época sucedió eso de un modo más dramático, vergonzoso? En las llamadas guerras de religión en Europa. Eso es una vergüenza, especialmente en Francia. Esas guerras entre católicos y los llamados hugonotes. Los hugonotes, ¿quiénes eran? Eran los franceses que se habían convertido al protestantismo. Eran unas guerras amargas, primero de palabras y de insultos, y luego de muerte, matándose. Protestantes matando a católicos, católicos masacrando protestantes, ¿ve? Entonces, no, la manera es esta. Por última vez se lo repito porque es el centro de nuestra clase de hoy. Ver que las palabras tienen distintos significados, buscar la red coherente de significados que dé razón del conjunto de los textos y dar cuenta que yo tengo que conectar con una interpretación interpretativa, yo tengo que conectar con una tradición interpretativa que llegue hasta los discípulos del resucitado y que por lo tanto asegure el contenido soteriológico. Esa es la manera como ha obrado la iglesia. Bueno, como dicen aquí, bonus. Vamos a añadir uno de los apartes más difíciles, que para mí es muy interesante. Tal vez el pasaje más difícil
más difícil para el lado católico frente a los arrianos es Colosenses 1:15. Gracias porque me corrigieron el versículo exacto. Colosenses 1:15. ¿Qué hacemos con ese versículo? ¿Qué fue lo que hizo Atanasio para poder responder a ese versículo donde se dice expresamente que Cristo es el primogénito de toda criatura? ¿Qué será lo que se le ocurrió a él? No cabe duda de que uno de los versículos más difíciles de toda la Biblia es precisamente Colosenses 1:15, porque la expresión primogénito coloca a Cristo en el mismo rango de los que también son criaturas, y porque al decir en Colosenses 1:17 que Él es anterior a toda criatura, impide la interpretación que sería un poco más sencilla, la interpretación de que Él es primogénito, pero solamente en el orden de la nueva creación, en el orden soteriológico, es decir, en el orden de la salvación. Lo que hace Atanasio, que creo que es la respuesta más completa, la mejor respuesta que yo conozco para esa interpretación, es irse al Antiguo Testamento. Lo que hace Atanasio es buscar en el Antiguo Testamento esta pregunta: ¿qué clase de presencia podía tener Cristo ya en el Antiguo Testamento, sabiendo que no debemos hablar de una naturaleza humana? Porque si hablamos de una naturaleza humana estaríamos hablando de una encarnación eterna y estaríamos hablando entonces de criaturas que son eternas, y eso no tiene sentido. Si la naturaleza humana es eterna, entonces una criatura sería eterna como Dios, lo cual es contrario a nuestra fe. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Lo que tenemos que decir es que hay un modo de presencia de Cristo que es anterior a la encarnación, y que ese modo de presencia de Cristo está suficientemente respaldado por el Antiguo Testamento, y que ese modo de presencia de Cristo es el que le permite a Pablo decir que Cristo es primogénito de toda criatura. No se necesita irnos fuera de la Biblia para encontrar cuál es ese modo de presencia de Cristo. Efectivamente, encontramos en el libro de los Proverbios, en el capítulo 8, y encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, dos alusiones. En el capítulo 8 del libro de los Proverbios se habla de la sabiduría, y en el capítulo 1 del Evangelio de Juan se habla del Logos. Y nos damos cuenta que la sabiduría de Dios existe como sabiduría en Dios, pero existe también como sabiduría en la creación. Ese es el gran descubrimiento de Atanasio. La sabiduría de Dios existe como sabiduría en Dios, pero también existe como sabiduría en la creación. La comparación que hace Atanasio, utilizando un lenguaje de nuestra época, es más o menos esta. Cuando usted va a construir un edificio, el edificio existe primero en su pensamiento. O sea, hubo un tiempo en el que usted no pensaba en ese edificio. Después usted tuvo la idea del edificio y después usted hizo el edificio. Entonces, hubo un tiempo en el que no hay creación. Hay un tiempo en el que hay un diseño de la creación y hay un tiempo en el que se realiza la creación. El diseño de la creación es la sabiduría de Dios en cuanto impronta, en cuanto, diríamos, esquema, en cuanto forma o plan para el universo. Es evidente que el plan para el universo existe antes que el universo. Entonces, el plan para el universo pertenece a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la palabra misma de Dios. Y la palabra de Dios es el Hijo. Entonces, en ese sentido, el Hijo es primogénito de toda criatura. ¿Cómo lo explicamos? Mira, dice Atanasio, el Hijo es eterno como el Padre, en cuanto que el conocimiento que Dios tiene de sí mismo es eterno como el Padre. Es evidente que Dios no está nunca sin su conocimiento, Dios no está nunca sin su logos, pero el conocimiento que Dios tiene de lo que quiere hacer en la creación, llamémoslo así, el plan de Dios para la creación, que es lo que se llama sabiduría en el capítulo 8 de Proverbios, eso es anterior a la creación. Y eso, evidentemente, es el comienzo de la creación. Entonces, en el Logos está la eternidad del Padre y está el comienzo de la creación. En cuanto en el Logos está el comienzo de la creación, Cristo es el primogénito de toda criatura. Esa es la increíble explicación que da San Atanasio sobre ese versículo.
Básicamente, esa misma explicación es la que ha seguido dando la Iglesia sobre ese versículo, incluidos grandes autores y cristólogos, incluidos por supuesto los escolásticos como Santo Tomás de Aquino. Entonces cerramos este tercer punto sobre la argumentación basada en la Biblia. ¿El resumen cuál es? Para interpretar correctamente la Biblia hay que darse cuenta de que las palabras tienen distintos sentidos. Hay que buscar una red coherente de significados que dé razón del conjunto de los textos y no solamente de unos. Y hay que descubrir, o hay que presentar, o hay que exponer nuestra interpretación en continuidad y coherencia con la tradición interpretativa que se remonta hasta los discípulos del resucitado, porque sólo así tenemos garantía del mensaje de salvación, no de otra manera. Esa es la manera como se hace cristología, es la manera como se hace teología a partir de la Biblia. Y en eso es en lo que Atanasio le gana a Arrio. Efectivamente, la explicación de Atanasio, uno puede decir, es muy elaborada, pero es bíblica. Tiene enteramente una base bíblica que respeta lo que se dice sobre sabiduría y sobre logos en la misma Biblia. En cambio, Arrio no tiene ninguna manera lógica de responder a Juan 1:2. El verbo era Dios, no hay manera. O sea, ¿qué haces con eso? Si dijera el verbo puede ser Dios, llegó a ser Dios, podría ser Dios, conecta con Dios, tal vez algo podrías decir. Pero es que el problema es que el verbo está en pasado. Kaihologos, kaitheos, en hologos. Theos en, etanu, en. Ese en es el pasado del verbo estin. No hay nada que hacer del verbo eimi, no hay nada que hacer. Está en pasado, no tienes ninguna interpretación. Entonces, definitivamente, hay versículos que parecen contradecirse, eso está evidente. Pero el que pueda encontrar una red coherente de significados que dé razón del conjunto, ese, entre comillas, es el que gana. Y eso fue lo que logró Atanasio, y eso fue lo que no logró Arrio, porque a Arrio se le quedaban siempre por fuera unos cuantos versículos. Además de tener por fuera esos versículos, acuérdate que con Arrio teníamos un problema soteriológico que también era insoluble. ¿Por qué somos salvos en el nombre de Cristo? Es decir, si se trata de una criatura, ¿por qué va a ser esa nuestra salvación, sabiendo que ha habido muchas otras criaturas de una inmensa santidad, como son los ángeles o como son los profetas? Es impresionante, cuanto más profundiza uno de mis profetas favoritos es Jeremías, cuanto más profundiza uno en la santidad de Jeremías, uno dice, era absolutamente deslumbrante la santidad de Jeremías. La coherencia, la constancia, el saber padecer, el mantenerse firme en la gloria y la verdad de Dios. Pero entonces tú resulta que dices con Arrio, tú dices, lo que sucede es que se necesitaba un santo de mayor categoría, una santidad de mayor categoría, que todavía no es la santidad de Dios. Porque ese sería el argumento, ¿no? ¿Por qué no somos salvos en el nombre de Jeremías y sí salvos en el nombre de Cristo, señor Arrio? Porque se necesitaba más santidad que la de Jeremías. ¿Y de dónde sacas eso? Y resulta que no hay ninguna manera de sustentarlo. Entonces estás diciendo cosas que no son coherentes. Y en cambio lo que sí aparece en la Biblia es la insuficiencia de todo sacrificio. Eso sí aparece. ¿Qué me importan vuestros sacrificios? Estoy harto de la grasa de carneros. Y esos sacrificios los había mandado celebrar el mismo Dios, los había mandado hacer el mismo Dios. O sea que la insuficiencia de los sacrificios está documentada en la Biblia, y en cambio la idea de que una santidad mayor que la de los profetas sí nos podía justificar, mientras que la santidad de los profetas no nos podía justificar, esa idea te la sacas de la manga, esa idea no viene de ninguna parte, esa idea es tuya solamente. Y si es una idea tuya que no tiene ningún soporte en la Escritura, que no tiene ningún soporte en la tradición, no quieras que te admitamos tu idea porque no te la vamos a admitir. Eso es exactamente lo que ha sucedido con el arrianismo. Bueno, nos queda pendiente, tendremos que continuar en nuestra siguiente ocasión hablando sobre el problema del lenguaje, que es un problema bien difícil. ¿Qué vamos a hacer cuando empiezan a aparecer otros textos? Otras palabras que no están en la Biblia, como por ejemplo la palabra homoousion, de la misma sustancia, consustancial, consubstantialis, tradujeron al latín, de la misma sustancia.
Y luego viene homoiousion, que significa semejante en su sustancia. Porque los arrianos decían que Cristo no era homoousion, sino homoiousion. Homoiousion significa semejante en su naturaleza. Parecidísimo a Dios. No basta con parecidísimo. Bueno, ¿qué hacemos con esas discusiones? Eso es lo que tendremos que ver en nuestro siguiente encuentro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.